Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a continuar el día de hoy haciendo un ejercicio complementario del tema de eficiencia eléctrica. Y a partir de la siguiente sesión empezaremos con lo que son las leyes de Kirchhoff, un circuito eléctrico mixto con leyes de Kirchhoff. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. Gracias, Emanuel. Bien, vamos entonces a iniciar. Voy a compartir la presentación que hemos estado trabajando. Vamos a repasar rápidamente lo que hemos visto hasta ahora acerca de ese tema para pues adentrarnos nuevamente en este tema que estamos viendo. Tengo la presentación de el tema de eficiencia o rendimiento. En este caso, eficiencia o rendimiento de un circuito eléctrico, que decíamos que tiene que ver precisamente con todas estas cosas que están en las imágenes, los parámetros básicos de un circuito eléctrico, como son el voltaje, la corriente, la resistencia, y los derivados de ellas, como son la potencia, la energía, eh, el calor incluso. Entonces, esta eficiencia, muchachos, representada con esa letra N estilizada, vamos a ver que pues está determinada como la razón o la relación o la división entre una potencia útil del circuito, una potencia que se utiliza, que se tiene una utilidad en el circuito, y una potencia total, que esta potencia total, bueno, está conformada de una cierta manera. Si hacemos la relación entre la potencia útil y la potencia total, podemos obtener el rendimiento. Y si los calculamos directamente en sus unidades, pues resulta que la eficiencia nos queda un número sin unidades, solamente un número que va a variar entre 0 y 1. Si esa misma relación la multiplicamos por 100, podemos expresar esa eficiencia en la unidad de porcentaje. Y es interesante, bueno, es importante recordar que esta potencia total del circuito pues se conforma de la potencia útil, que es la potencia que está teniendo una cierta utilidad en el circuito, es decir, la que está hacia afuera de la fuente. Este que está punteado aquí nos representa lo que es la parte externa del circuito, la parte externa a la fuente, donde están colocados, en este caso, varios resistores, 3 resistores en paralelo que tienen una función y una utilidad. Por esta razón se considera que esta parte del circuito genera una potencia útil o consume una potencia útil, mientras que al interior de la fuente, entre estos dos puntos morados, también hay una resistencia que se llama una resistencia interna, que es una propiedad,
de los materiales o la disposición de los materiales o lo que sea que esté conformando esta fuente, que internamente tiene una resistencia y que por esta razón, al ser interna y al no poderla retirar ni no poderla minimizar, pues esta resistencia siempre va a ser causante de que aquí se pierda una cierta potencia, se transforme parte de esta potencia, parte de esta energía eh, en calor, y finalmente va a ser potencia que se pierde porque no va a tener una utilidad en el circuito, pero no hay manera de quitarla. Entonces, la potencia total del circuito será la potencia útil que se emplea al exterior del circuito, y la potencia de pérdidas que se pierde propiamente en la parte interna del circuito. Y entonces de ahí procede esta potencia eh, útil y esta potencia de pérdidas que en conjunto van a generar la potencia total del circuito. Y bueno, pues tenemos varias formas de determinar estas potencias, ya las hemos visto antes, cómo estas potencias las podemos calcular a partir de más de una expresión matemática, y dependiendo del caso, las más útiles nos van a ser aquellas que nos relacionen la corriente y la resistencia para determinar la potencia, tanto para determinar la potencia útil como para determinar la potencia de pérdidas. Y también tenemos aquí ahora que distinguir dos voltajes, más bien tres. Por una parte tenemos lo que nos genera la fuente de fuerza electromotriz, la fuente de poder que estamos colocando, ya sean pilas, baterías, generadores, lo que sea que esté aquí. Es una fuente que nos proporciona una fuerza electromotriz que simbolizamos con esta letra E. Esta letra E, esta fuerza electromotriz debe ser capaz de alimentarnos el circuito o de generar esta corriente que recorre el circuito, y aún también vencer la resistencia interna propia de la fuente, en donde, debido a que aquí hay una resistencia interna y al pasar una corriente, pues también se produce una caída de voltaje, una caída de potencial, debido precisamente a esta resistencia interna. Entonces, esta fuente, para mantener un voltaje hacia afuera de la fuente, este voltaje que era el que acostumbrábamos ver en un circuito, pues tiene que también ser capaz de soportar esta caída de tensión que ocurre debido a esta caída interna. De suerte que tenemos aquí algo que nos relaciona a estos tres voltajes, estas tres caídas de potencial. Es, por una parte, la fuerza electromotriz que genera esta fuente debe ser igual al voltaje que entregan en sus bornes externos, más esta caída de tensión que genera la resistencia interna, es decir, el voltaje interno. Y de esta manera, dado que el voltaje interno se produce por el producto de la resistencia interna por la corriente total del circuito, también podemos escribirlo de esta manera. Y de ahí podemos pues jugar para determinar lo que queramos, ¿no? En este caso, determinamos el voltaje externo de la fuente, restando a la fuerza electromotriz el voltaje interno, que es simplemente haciendo el despeje de esta ecuación. Y así fue como trabajamos este ejercicio. Hicimos un segundo ejercicio, muchachos, la última sesión, variando un poquito los parámetros. Y el día de hoy vamos a hacer un tercer ejercicio de la misma manera. Vamos a variar los datos y vamos a variar también las incógnitas. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, profe. Ok, gracias. Creo que tengo muy bajo mi volumen. Ahorita no, ya no voy a checar. Ok, vamos a suponer este circuito simple otra vez. Tenemos aquí una fuente de fuerza electromotriz que vamos a poner aquí. Tenemos una resistencia interna, por ejemplo, de una resistencia interna de 3 ohms. Tenemos aquí resistencias externas a la fuente, porque aquí en estos puntos ya es lo que está fuera de la fuente. Y ahí es donde va a aparecer el voltaje
Y tenemos aquí una resistencia externa, una primera resistencia, una R1 igual a 10 ohms, por ejemplo, 10 ohms. Y acá una resistencia 2 igual a 20 ohms. Entonces, resulta que este circuito tiene una eficiencia del 90%. Y lo que queremos calcular de este circuito entonces es, pero me falta un dato aquí, porque necesitamos, o de hecho así es el caso, aquí hacia el exterior de la fuente aparece un voltaje de 90 volts. Entonces, pues desde luego aquí va a haber una fuerza electromotriz, tendrá que ser suficiente para que nos proporcione 90 volts hacia la parte externa del circuito, incluso a pesar de la caída de tensión que genera esta resistencia interna. Entonces aquí la que vamos a encontrar de este problema es, por principio de cuentas, la corriente total y desde luego la, la fuerza electromotriz. Son las dos incógnitas que tenemos, la fuerza electromotriz está ahí. Las dos incógnitas que tenemos en este circuito. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos empezar a resolver? ¿Qué me sugieren? ¿Por dónde empezamos a pegar? ¿Me sugiere qué podemos hacer para empezar? El voltaje externo. ¿Cuál, perdón, Franco? Voltaje externo. El voltaje externo. El voltaje externo aquí está ya. Esos son 90 volts. Lo que vamos a calcular ahora es la fuerza electromotriz y desde luego, pues en ese camino vamos a tener que determinar la corriente total del circuito. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Con la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ¿ok? Si calculamos la resistencia equivalente de esto, vemos cuál es la conexión que tienen todos estos resistores en este circuito, cómo están conectados. En serie. En serie, incluyendo a la resistencia interna. Entonces, la resistencia total o equivalente de este circuito va a ser, pues simplemente la suma, ¿no? La suma de todas las resistencias, la resistencia interna más la resistencia 1 más la resistencia 2. Y si sustituimos sus valores aquí, podemos calcular la resistencia total o equivalente del circuito. Simplemente son 3 ohms de la resistencia interna más 10 ohms de la resistencia 1 más 20 ohms de la resistencia 2. Entonces tenemos un total de 33 ohms como resistencia total o equivalente de este circuito. Muy bien. ¿Para qué nos puede servir eso? Ya que tenemos la resistencia total que podemos calcular ahora. Potencia útil. Potencial útil. Potencia útil. Vamos a ver. Vamos a recordar que la potencia útil, por ejemplo, la podemos determinar como la potencia útil sería igual ¿a qué por qué? Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Equivalente. Voltaje al cuadrado. Ok, voltaje al cuadrado, el voltaje externo, lo que tendría que ser la potencia útil, entre la resistencia. Pero ¿cuál resistencia necesitaríamos aquí?
porque es la útil. Necesitamos lo que está hacia afuera del circuito. Necesitamos esto que está aquí. Esto que está afuera del circuito. ¿Cuál resistencia sería esta? La Resistencia resistencia equivalente. equivalente. Perdón, ya no alcancé, Resistencia. ya no alcancé a escuchar, perdón, es que tengo bajo el volumen, déjame, voy a dejar de compartir tantito, voy a subir un poquito el volumen porque eh, lo bajé demasiado anoche. Ahora sí díganme. ¿Cuál sería la resistencia que aquí debo de considerar? Si estoy utilizando este voltaje externo, necesito también considerar la resistencia correspondiente para encontrar esta potencia, que es la potencia útil, que es lo que está hacia afuera del circuito. ¿Cuál es la resistencia que debo de utilizar? Entonces, esta total me incluye la que está también adentro del circuito, entonces esta no la puedo usar. ¿Cuál es la resistencia que debo utilizar para poder obtener esta potencia? ¿Alguna idea, muchachos? La resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ¿a qué te refieres? ¿A cuál? Ajá, está bien, pero ¿cuál? Esta que hemos estado nombrando aquí, más que equivalente, decimos que es la resistencia externa, ¿no? Entonces, la resistencia externa se forma por las resistencias que están fuera del circuito, fuera de la fuente. ¿Cuál sería su valor en este caso? ¿Cuánto vale esta RE? 30 ohms. 30 ohms serían estos dos, solamente la suma de No, estos perdón, dos que están 33. aquí. Ajá. A ver, B cuadrada 90 volts, que es este voltaje externo, 90 volts al cuadrado, entre la resistencia externa, que es esta de 10 más esta de 20, 30 ohms. Eso nos puede dar la potencia útil. Y esto son 90 por 90, serían 9 por 9, 81, 8100, ¿no? 8100 volts cuadrados entre 30 ohms. ¿Cuánto me da? 810 entre 3, Profe, 270. es 33. ¿Perdón? Es 33. 233. No, a ver. 2 4 6 6 3 por 7 21. 270, ¿no? Alguien que me ayude a checar esa operación. No, sí, 270. 270, ¿no? Sí. 270 watts. Esa es la potencia útil. Bueno, ya que tenemos la potencia útil, ¿para qué nos sirve eso? Para despejar y calcular potencia total. Bien. Vamos a recordar que tenemos la fórmula de la eficiencia. La eficiencia me dice que es la potencia útil entre la potencia total. En este caso, como está expresada en porcentaje, debo de multiplicarla por 100 para que me quede bien. Entonces, de esta ecuación, ahora sí vamos a despejar la potencia total. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo me queda despejada la potencia total? ¿A qué es igual? ¿Alguien me dice cómo queda despejada la potencia total?
Puede ser uno, no necesitan ser todos, cualquiera. Tengo que quitar esta potencia total del denominador y pasarla acá al numerador. Potencia útil sobre eficiencia Ajá. por 100. Muy bien, nada más, en este caso nada más cambian de posición. Y me queda efectivamente la potencia útil entre la eficiencia por 100. Y eso es la potencia total del circuito. Entonces, si sustituimos los datos que tenemos aquí, la potencia total va a ser la potencia útil que acabamos de calcular aquí en 270 watts entre la eficiencia que nos viene como dato que es 90% multiplicado por 100. Entonces esto nos va a dar 270 entre 90, nos va a dar 3, ¿no? 3 por 100. Y entonces esto me va a dar 300 watts. Muy bien, con eso ya tenemos la potencia total. ¿Ok? Ya que tenemos la potencia total, ¿para qué nos sirve esta potencia total? ¿Cómo la podemos emplear? ¿Qué podemos determinar a partir de ella? De lo que no Potencia, conocemos. ¿Perdón? potencial pérdida. Potencia pérdida. Podemos calcular potencia de pérdidas, sí sería una cosa. Por ejemplo, para calcular potencia de pérdidas, vamos a ver que si recordamos que la potencia total es igual a la potencia útil más la potencia de pérdidas, entonces de aquí efectivamente podemos determinar cuánto vale esta potencia de pérdidas. Entonces la potencia de pérdidas va a ser igual eh, ¿a qué? Díganme muchachos, ayúdenme. ¿A qué es igual la potencia de pérdidas despejándola de aquí? Potencia total menos potencia útil. Aquí, muy bien, potencia total menos potencia útil. De esa manera podemos determinar la potencia de pérdidas. Entonces, la potencia total que calculamos aquí fue de 300 watts, menos la potencia útil que calculamos un poquito antes fue de 270 watts. 270 watts. Y entonces, eso va a hacer que la potencia de pérdida sea igual a 30 watts. Ya está. Bien, hasta ahí vamos bien, hemos calculado todo eso. Necesitamos determinar cuánto vale la corriente total y la fuerza electromotriz. Para empezar, preguntaría yo, con estos datos que tenemos ahorita, ¿podemos ya calcular la corriente total? ¿Y cuál podríamos usar en su caso para calcular la corriente total? ¿Cómo determinaríamos la corriente total, por ejemplo, por medio de la ley de Ohm? ¿A qué se igual la corriente total? Voltaje sobre resistencia. La corriente total sería igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, la corriente total del circuito sería el voltaje. Pero en este caso, la fuerza electromotriz tendría que ser todo, porque es incluso la resistencia interna, la fuerza electromotriz entre la resistencia total, pero la fuerza electromotriz no la conocemos, de hecho es algo que necesitamos determinar, entonces por lo tanto no nos sirve. ¿De dónde otra parte podríamos encontrar esta corriente total del circuito? Si ya conocemos potencia total, por ejemplo, ¿a qué sería igual la potencia total, por ejemplo? ¿Con qué ecuación o cuáles ecuaciones podemos utilizar para determinar la potencia total? Recuerden que decíamos que nos sirven aquellas que están expresadas en función de las corrientes y las resistencias. Voltaje total por corriente total.
Sí sería, pero sería despejar, a ver, voltaje total. En este caso, el voltaje total incluiría la caída interna, entonces tendría que ser eh, No, perdón, entonces sería la de corriente al cuadrado, ¿no? No, sí es, por resistencia total. esa es la que nos sirve porque seguimos sin conocer la fuerza electromotriz, entonces aquí lo que nos interesa más bien sería esta que nos relaciona las corrientes. La corriente total al cuadrado, como es la potencia total, tendría que ser la resistencia total. Y tanto la potencia total como la resistencia total ya la conocemos, entonces podemos sin ningún problema despejar de aquí la corriente. En este caso, primero la corriente cuadrada, ¿a qué será igual? Despejada de esta ecuación. ¿Cómo queda despejada la corriente ahí? ¿Alguien me puede ayudar? Corriente Entonces, total igual a la corriente, raíz, bueno, antes potencia, de, potencia total sobre resistencia total. gracias, Franco. Potencia total entre resistencia total. Y ahora sí vamos a quitar este cuadrado de la corriente sacando una raíz de los dos lados de la ecuación para eliminar este cuadrado de la corriente. Me queda efectivamente que la corriente va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia total entre la resistencia total. Y vamos entonces a hacer la raíz de la potencia total que obtuvimos fue de 300 watts. La resistencia total que encontramos, ¿de cuánto fue? Si alguien me puede decir, ¿no tienen a la vista de cuánto fue la resistencia total? 33 ohms. 33 ohms. Ok, 300. ¿Cuánto nos da 300 entre 33, por favor? 3.0151. 3 punto, ¿qué, perdón? 0,51. 0.151. 0,151. 0.151. 1,51, ok. ¿Y la raíz de eso? Profe, Eu. 300 sobre 33 me dio 9.09. Ah, es ya con la raíz, entonces esto. Ok, este es 9,09 y este ya es la raíz, ¿no? Ah, sí, Nueve ya punto sería. 9,09 y la raíz de 9,09 son 3,0151, me dijeron. Sí, Sí, profe. Ok, ese ya es con la raíz, entonces esos ya son amperes. Entonces ya tenemos la corriente total, muchachos, ya tenemos el primer valor que nos hacía falta, que es la corriente total del circuito. Y esta va a ser igual a 3,0151 amperes. Nos hace falta determinar el potencial, perdón, la fuerza electromotriz. ¿Tenemos alguna ecuación de donde podamos obtenerla a la pues vista? sí, es igual a voltaje externo más voltaje interno. Esa es una, la fuerza electromotriz es igual al el voltaje externo más el voltaje interno, pudiera ser, sí. La fuerza electromotriz sería igual al voltaje externo, que sí lo conocemos, aquí está, más el voltaje interno, que sería, ¿cómo calculamos el voltaje interno? La resistencia interna, ¿no? Por la corriente total, ¿sí o no? Sí,
Bien, entonces aquí tenemos el voltaje externo, serían, hacia la fuerza electromotriz, perdón, el voltaje externo que nos da 90 volts, más la resistencia interna, que es un dato que teníamos desde el principio de 3 ohms, por la corriente total que acabamos de calcular en 3.0151 amperes. Y entonces de esa manera podríamos determinar cuánto vale esta 90 volts más, ¿cuánto me da, muchachos? 3 por 3.0151. ¿9 punto qué? 0, 300, 453. Sí, profe. 453. Y entonces la fuerza electromotriz va a ser la suma de esas dos cantidades, son 99.0453. Muy bien, ahí utilizamos la relación entre la fuerza electromotriz, el voltaje interno y el voltaje externo, pero si observamos, muchachos, les decía, aquí tenemos ya, por medio de la ley de Ohm, otra forma para poder determinar esa corriente. Digo, esa fuerza electromotriz. Vamos a ver si es cierto. Vamos a corroborar. Si despejamos de aquí la fuerza electromotriz, ¿a qué va a ser igual? Resistencia total por corriente total. Resistencia total por corriente total. Es decir, resistencia total por corriente total. Y si sustituimos los datos aquí, la resistencia total que encontramos fue de 33 ohms. La corriente total que encontramos fue de 3.0151 amperes. Y si multiplicamos estos dos valores, ¿cuánto nos da? 99, ¿no? 99, lo mismo. De 3 por 3 me da 99 y 33 por .0151 me da .0453. Si me equivoco, me dicen, muchachos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muchachos, sé que es un... 99 ¿qué? .49 chilitos. A ver, me equivoqué entonces. 33 por 3.0151, 99 punto ¿qué? 49 chilitos. 49. ¿Así? Sí, profe. ¿Sí? 3 por 3.0151. Me equivoqué. Está bien. Bueno, hay diferencia aquí de 45.45 volts, pero bien, es otra manera de encontrarla. También quería que viéramos de una vez, muchachos, aquí, por ejemplo, cuando calculamos la potencia de pérdidas, también de aquí pudimos haber determinado la corriente total. Aquí determinamos la corriente total a partir de la potencia total, pero igual, si aquí conocemos la potencia de pérdidas, recuerden que la potencia de pérdidas tiene que ver con la corriente, con la resistencia interna. Entonces hubiéramos podido aquí también, a partir de esta ecuación, determinar la corriente total. Sería la corriente total por la resistencia interna. Y si aquí despejamos esta corriente total, va a ser de manera similar la resistencia, digo, la raíz cuadrada de la potencia de pérdidas
entre la resistencia interna, la raíz cuadrada de la potencia de pérdidas de 30 watts, entre la resistencia interna de 3 ohms, aquí nos va a dar 10, 30 entre 3, 10, y la raíz nos va a dar un poquito más, 3.33, ¿no? La raíz de 10, muchachos. Ah, muchachos, están muy dormidos hoy. ¿Por qué? ¿Será que es lunes? 3.1622. 3.16. Bien, aquí hay una diferencia de 15 decimales, ¿no? De 0.15 entre las dos corrientes. Pero bueno, las dos maneras son válidas para poder calcular esta corriente total. Hay pequeñas diferencias, pero son las dos posibilidades para calcular esta corriente total. Muchachos, con esto concluimos el ejercicio. Nos quedan 2 minutos en el reloj. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? En la siguiente sesión vamos a empezar a ver lo que es leyes de Kirchhoff. Hasta aquí con estos ejercicios de eficiencia eléctrica. Les voy a compartir unos ejercicios para que practiquemos esta parte de la eficiencia. Y nada, bueno, la siguiente ya estaremos tocando eh, leyes de Kirchhoff. De hecho, regálenme sus nombres o la palabra participación, los que estuvieron participando en la sesión, en el chat, por favor, para poder estar su participación de esta sesión. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana no, ¿cuándo nos toca? El día que nos toque la siguiente sesión, el miércoles. Pasado mañana. Pasado mañana, el miércoles, para empezar a ver lo que es el tema de leyes de Kirchhoff, resolución de circuitos por leyes de Kirchhoff. Muchachos, ¿algo más que quieran agregar? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, ¿No? profe. No, profe. Vale. Pues entonces ya dejar de compartir. En la siguiente sesión vamos a empezar a revisar vamos a empezar revisando las exposiciones que nos hagan sus compañeros al respecto de este tema. Vamos a empezar a hablar de todo esto que está aquí dibujado. Vamos a identificar cada una de estas cosas dentro de la ley de Kirchhoff. Muchachos, gracias por su asistencia, que tengan un excelente día, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Que estén Hasta bien, luego. buen Hasta día, luego. cuídense mucho. Hasta luego, buen día. Eso para todos, muchachos, gracias.